102 aniversario de la Reforma de 1918. Conferencia virtual. La Reforma Universitaria y sus desafíos en el siglo XXI. Magíster Dania Tabela. Nuevamente, Dania, muchas gracias por la deferencia de aceptar, de participar en esta día tan importante, muy especialmente para las universidades y los decanos, profesores y funcionarios que se consideran reformistas. Es una fecha pero más que importante. Voy a dar paso al ingeniero Walter Fabián Soya, decano de nuestra facultad. Antes que nada quería saludar a todos los que están presentes en estos momentos. La verdad que es muy agradable poder compartir con Dania Tabela. Dania, además de ser una militante de raza, es un gusto y un placer de poder compartir en este momento con Dania Tabela. Dania es una militante de raza que lleva muy adelante la bandera del reformismo. Venimos compartiendo desde hace un rato largo este espacio como espacio político a nivel nacional, y quiero aprovechar para agradecer a todas las regionales que están participando en este momento, de los militantes, fundamentalmente de las otras regionales, como también de la Universidad Nacional de acá de Tucumán, como la del norte, que veo que se están empezando a agregar, y eso me da muchísima satisfacción, porque bueno, no es un día menos, son 102 años de la reforma. Para aquellos que creemos en este movimiento, para aquellos que vemos que es una manera muy buena para poder tener una movilidad ascendente, una universidad pública, gratuita, co-gobernada y abierta, como lo soñaron los reformistas del 18, y que nosotros seamos herederos de esa tradición, conjuntamente con Dania, me da muchísima satisfacción. Dania Tabela, al margen de sus títulos, magíster, actual vicerrectora de UNOVA, es sobre todo una mujer que supo defender la bandera cuando ocupó el cargo a nivel nacional como secretaria política universitaria, lo cual, entre otras cosas, me honra su amistad. Me parecía muy oportuno para hoy, para poder, especialmente los chicos, ¿no? Dania, que hay muchos militantes que querían, y comenté quién sos vos, y están todos con ganas de escucharte, tus reflexiones en un día tan importante como hoy. Muchísimas gracias. Hola a todos, hola queridos amigos de la Regional Tucumán, de la Tecnológica, como le decimos en la jerga universitaria. La verdad que bueno, una alegría, Fabián, Roxana, todo el equipo, cuando Paulo, que fue el que me escribió, cuando me transmitieron la idea de poder compartir con ustedes un ratito de reflexiones, pero sobre todo poder dialogar un rato acerca de cómo estamos transcurriendo estos 2 añitos que exceden al centenario, que la verdad que nos trajeron una sorpresa en el medio como fue esta pandemia, que nos hace repensar muchas cosas, nos hace repensar en términos de la universidad, en términos de sociedad, de lo que somos como sociedad, y de nuestras perspectivas, ¿no? La verdad es que quise centrar la charla pensando justamente en la militancia joven que nos iba a acompañar, un poquito en lo que fue la presentación que hicimos cuando estábamos en la Secretaría de Políticas Universitarias en tiempos del gobierno anterior, respecto del centenario de la reforma, para hacer un poquito de historia, porque es importante que entendamos que todos estos movimientos políticos no surgen de un momento a otro, ni ocurren en una sola circunstancia, sino que se gestan a partir de un determinado contexto y de una determinada historia. Entonces, en ese marco, para tratar de hacer un poquito de historia, si logramos que esto funcione, ahí estamos. En 1914 ocurría la primera, en torno a 1918, que ocurre la reforma universitaria. Hay una serie de eventos históricos de carácter nacional e internacional que de alguna manera ponían cierto relieve sobre nuevos imaginarios
y nuevos órdenes mundiales que se iban configurando. En 1914 la Primera Guerra Mundial, en 1916 en nuestro país teníamos las primeras elecciones populares con el voto restringido, digo el voto restringido porque aquí todavía las mujeres, como lo sabrán quienes están en la audiencia, no estábamos aptas para votar. Así en diciembre del 16 asume nuestro primer presidente electo por el voto popular, que es Irigoyen. En 1917 ocurre la Revolución Rusa. Y en ese esquema, digo, empezaba a moldearse un nuevo siglo XX donde aparecía una nueva democracia y nuevos actores económicos, sociales y políticos que se delineaban tanto a nivel internacional como nacional. En nuestro país comenzaba a tener una fuerte impronta la juventud universitaria, el bloque estudiantil, el radicalismo irigoyenista, el Partido Socialista y también las organizaciones anarquistas gestoras genéticamente de los primeros sindicatos de trabajadores en nuestro país, que de alguna manera enfrentaban lo que había sido hasta aquí un gobierno sostenido a partir de la oligarquía y el conservadurismo, y establecían una nueva dinámica en la disputa del poder político a partir justamente de la aparición de nuevas clases sociales para liderar los procesos de conducción y política de nuestro país. Estos nuevos actores sociales y políticos que empezaban a delinear lo que yo denomino nuevas democracias, ponían lo que recién decía Fabián con mucho acierto, la movilización de la sociedad, la integración y la preeminencia del concepto social y colectivo como ejes fundamentales para la construcción de ese nuevo país, de ese nuevo modelo, en el cual se gestaba lo que en 1918, en junio de 1918, un 15 de junio de 1918, se expresaría como la reforma universitaria. Al interior de la universidad, la reforma universitaria significaba, por supuesto, lo que todos ustedes conocen como el cogobierno universitario, con la aparición en la toma de decisiones y en la conducción de las instituciones de los distintos claustros, pero significaba además la libertad de cátedra, la periodicidad de las mismas. Recuerden que hasta ese momento las cátedras eran de carácter vitalicio, y fundamentalmente, que yo siempre hago un hincapié importante, un acento en esto, significaba incorporar nuevas ideas y saberes a los contenidos curriculares que hasta ese momento se desarrollaban. Estamos en una universidad, acuérdense, 1918, una universidad ganada, digamos, por lo teológico, construida a partir de la Universidad Jesuita de Córdoba, y esta era la preeminencia que nosotros encontrábamos en las universidades argentinas. Aquellas que se habían construido unos años antes de la reforma empezaban a tener la presencia de la ciencia, como es el caso de la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional del Litoral, en ese momento provincial. Empezaban a tener una preeminencia de la ciencia, pero hasta entonces los currículos todavía no expresaban esa cantidad de ideas y saberes que se incorporaban en otros países. Pero fundamentalmente la reforma universitaria lo que permite, o de alguna manera pone el eje, es en ampliar la formación ciudadana, logrando la incorporación a los estudios universitarios de clases sociales que hasta entonces no participaban de esa formación. Y amplía esa formación ciudadana con esas clases sociales, pero a su vez incorporando la discusión y el debate de nuevos temas y nuevas disciplinas en la formación. También en ese momento la presencia de las mujeres era muy escasa, prácticamente nula, con excepción de algunas asignaturas, y la verdad es que es muy importante contemplar cuál ha sido la situación en ese momento, cuál era la situación social de los distintos sectores y grupos para justamente poder valorar lo que la reforma universitaria significaba en ese momento. Esa formación ciudadana, esa ampliación de las posibilidades de estudio que surge del movimiento estudiantil, logra que emerja de ese proceso una nueva clase dirigente que se va a poner al servicio del país y de ese cambio social que se venía asignando.
En términos también de impacto de la reforma universitaria, como les decía, hay un nuevo delineamiento de la educación. Se produce una ampliación en la participación política por la llegada de las clases medias a la universidad. Y por supuesto también hay un impacto muy fuerte sobre lo que va a ser nuestra cultura latinoamericana a partir del latinoamericanismo que se impregna en la reforma como entidad cultural, política y social que impactará en todas las universidades del resto del continente, justamente a partir de esos nuevos ideales que enfrentan a lo que hasta entonces, digo, lógicamente, Latinoamérica todavía expresaba que eran los valores europeos en su formación. Así, entre 1916 y 1930, el reformismo se desarrolla y adquiere su pico máximo en 1918 a partir de la experiencia de Córdoba, se irradia a toda Latinoamérica y comienza de alguna manera a gestarse un vínculo entre los universitarios y la democracia incipiente que vivíamos en nuestro país. Así digo, y esto también lo señalo porque es importante, sobre todo porque hay muchos jóvenes, entender que no siempre los reformistas nos portamos bien en términos de la democracia, sino que en muchas oportunidades acompañamos el derrocamiento, por ejemplo, del último gobierno de Irigoyen, acompañamos los derrocamientos de Frondizi y de Ilia, o por lo menos no hicimos la fuerte resistencia que se debieran haber hecho. Esto me pasa mucho cuando discuto con mi hija sobre distintos temas, para que después, digo, no sea una gran fuente de conflicto. Todos estos hechos se tienen que ver desde la mirada histórica y ocurren en un determinado contexto y lugar. Con lo cual no es que los reformistas apoyamos los gobiernos militares, sino que muy por el contrario, digamos, en ese momento, en esos contextos, no necesariamente se veían con la misma mirada que los vemos hoy, las interrupciones democráticas. Entre 1945 y 1955 se produce la ampliación de los derechos sociales. Bueno, la Universidad Tecnológica Nacional se crea en 1949 como parte de un paso más en términos de esta ampliación de la base educativa que construye la Universidad Argentina, que tiene que ver con la Universidad Obrera Argentina, y también la firma del decreto de gratuidad por parte del presidente de aquel momento, de Perón, que finalmente termina de configurar esta universidad argentina que hoy tenemos ante nosotros. Sin embargo, la relación entre los gobiernos populistas, si se quiere, o los gobiernos bajo el signo de Perón, va a ser una relación muy conflictiva también con la universidad de manera recurrente. Y también lo va a hacer pese al enorme crecimiento y al desarrollo que tendrá la Universidad Argentina entre 1958 y 1966, bajo los gobiernos de Frondizi y de Ilia. Va a ser también una relación conflictiva a pesar de la trascendencia y de su desarrollo. Yo en esta presentación lo señalo a Riciere Frondizi, quien en ese periodo estuvo a cargo del rectorado de la UBA como uno de los grandes referentes de esta expresión del reformismo de mediados de siglo. En 1966 ocurre el primer enfrentamiento fuerte, justamente de un gobierno militar, del gobierno de Onganía, con la Universidad Argentina, que determina el exilio y la prisión de muchos referentes académicos y científicos de nuestro país, en particular la Universidad de Buenos Aires, que es conocida como la noche de los bastones largos. Y empezará un largo trayecto de vicisitudes para el reformismo, para los universitarios, a lo largo de todo ese periodo del 66 hasta la recuperación de la democracia, un periodo muy oscuro y muy negro para el desarrollo de la Universidad Argentina, pero fundamentalmente para sus actores. En 1983, con la recuperación de la democracia, los valores reformistas vuelven a ser el eje de la agenda y todas nuestras universidades se reorganizarán en ese momento, elegirán a sus autoridades bajo estos principios.
se llevarán adelante los concursos y los las distintas normalizaciones de los claustros bajo la mirada reformista, bajo los principios reformistas, y este será el principal valor que se le otorgará a cada uno de los rectores organizadores y normalizadores de aquel momento. Luego, el reformismo fue protagonista a lo largo del resto de los años del crecimiento de las universidades, de su desarrollo, de su instalación, aún pese a los intentos, en el caso del gobierno del presidente Menem, por querer avanzar con sus políticas neoliberales sobre cuestiones tan caras a la identidad de la Universidad Argentina, como son el ingreso irrestricto y la gratuidad. Recuerden que en ese momento se sanciona la Ley de Educación Superior, que pone en riesgo todas esas luchas y esos logros conseguidos a partir de la lucha. Luego los gobiernos, el gobierno de Fernando de la Rúa no logra tener una agenda propia hacia las universidades argentinas. Los gobiernos de Kirchner y de Cristina Fernández asignarán al sistema universitario argentino como el momento de mayor expansión en términos de inversión en infraestructura, inversión edilicia, pero también en términos de creación de la Universidad de la Gestión Pública. Solo para tener como dato, en la primera década del siglo XXI se crean en la Argentina, en la primera década y media, se crean alrededor de 17 universidades públicas nacionales que se concentran principalmente en el conglomerado que forma parte del AMBA, en el conurbano bonaerense, y que responden no a un criterio de planificación ni de crecimiento social, sino que responden a una lógica más bien de satisfacción de demandas partidarias, político-partidarias. Es cierto que hay una tensión importante entre el sistema universitario y el territorio en términos de esta necesidad de que para lograr un mayor desarrollo territorial y efectivamente para poder avanzar en términos de movilidad social ascendente, como bien refería Fabián en su alocución, muchos dirigentes políticos del territorio demandan la presencia de las universidades, y ahora, cuando veamos un poquito la agenda de los reformistas en este sentido, lo vamos a repasar. Es así que el centenario de la Reforma hace 2 años atrás nos obligó a repensar un poco en términos de qué hay que pensar las políticas universitarias que se llevan adelante y en términos de qué hay que pensar la reforma. Y yo creo que es muy importante tener claro 2 cuestiones que para mí son centrales y los principios de rectores de todo accionar del reformismo en la universidad, pero también ir entendiendo qué cuestiones se van incorporando y poder sumarlas a nuestro debate y a nuestra agenda. Una de las primeras cuestiones en la construcción de este sistema universitario de cara a lo que sigue tiene que ver con la inclusión. Yo les hablaba, y Fabián también les hablaba, de la necesidad de esta movilidad social ascendente y la posibilidad de incorporar nuevos sectores sociales, tanto en el 18 como en el 49, a los estudios universitarios. Y a lo largo de todos estos años, a partir de 2 herramientas fundamentales como han sido el ingreso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza, y la obligación de la escuela secundaria, hemos podido avanzar en tener un proceso de inclusión educativo muy relevante, incluso muy relevante respecto de la región. A nivel mundial, las tasas de inclusión universitaria, esto quiere decir aquellas personas que están en condiciones de acceder a la educación superior, han crecido entre el 70 y el 2015 del 9 al 35%. Y en América Latina del 6% al 43%. Argentina tiene una tasa de inclusión del orden del 82%. Entonces ustedes me dirán, bueno, Dania, no hay nada más que discutir. Y en realidad sí, porque si bien esa tasa es similar a los países de la OCDE, o a los países europeos, y uno podría mirarlo y decir qué número tan importante, la realidad es que Argentina tiene un modelo de inclusión excluyente, es decir, todo aquello que pueden acceder a la universidad, el 82% lo hace. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son aquellos que pueden acceder a la universidad? Bueno, tengamos presente que el 50% de nuestros chicos no termina el secundario, por lo tanto, no pueden acceder a la universidad. Es decir, que ese 82% está sobre un 50% de nuestros estudiantes
secundarios que logran terminar su titulación secundaria. Pero además de ese 50, de que ya es un número reducido la base de partida, el 50% de nuestros jóvenes, a priori, y digo a priori porque estábamos trabajando en investigar qué es lo que pasa con nuestros jóvenes en ese primer año, el 50% de nuestros jóvenes no logran superar los primeros 2 años de transcurrir de la vida universitaria. Y solo egresa, ni siquiera en tiempo y forma, sino que lo hace a lo largo de los años que le dure la carrera, el 40% de aquellos que logran, que efectivamente ingresan, permanecen y se gradúan. Si uno se pone en restricto y empieza a poner variables, ustedes son todos estudiantes de ingeniería o ingenieros, así que esto les encanta, y uno empieza a poner restricciones a las variables, estos números por supuesto se achican y bastante, llegando a tener en las universidades públicas apenas un 20% de egreso en tiempo y forma, con un abandono entre los primeros 2 años que en muchos casos llega al 70%, dependiendo la disciplina y dependiendo la carrera y también dependiendo la región donde esté inserta la universidad. Entonces, el modelo de inclusión excluyente que hemos logrado instalar en la Argentina necesita una rediscusión, porque sigue siendo muy fuerte y muy importante la desigualdad territorial. Sigue estando muy presente la diferencia entre, yo digo la diferencia del lugar donde naciste, de la familia en la que naciste. Son muy pocos los chicos de los hogares vulnerables o de los quintiles más bajos de los niveles de ingreso, como lo quieran poner ustedes o como lo quieran pensar, que logran llegar a la universidad, que logran permanecer en la universidad, son aún menos y por supuesto que logran egresar. Por lo tanto, ahí tenemos, como decimos los contadores, un enorme debe, una gran deuda. Siguen existiendo estos sesgos en términos de ingresos familiares, en términos de género, en términos de educación de los padres, todos ellos combinados, que provocan una fuerte exclusión del sistema educativo, del sistema de educación superior en nuestro país. Entonces, requiere que justamente empecemos a pensar como reformistas, como universitarios, cuál es el modelo de inclusión que nosotros queremos llevar adelante. Queremos llevar un modelo de inclusión que por supuesto garantice el acceso, que siga sosteniendo la política de ingreso irrestricto, pero que a su vez también, con las distintas políticas que implementemos, garantice la permanencia y el egreso de calidad para quienes estén dispuestos a hacer el esfuerzo de estudiar. Y eso me parece que es uno de los primeros puntos. El segundo punto tiene que ver con la calidad. Yo recién lo dije, ¿no? El egreso de calidad. ¿Y por qué digo el egreso de calidad? ¿O por qué me meto con este concepto de calidad que en los 90, cuando era estudiante, una militante estudiantil, tanto combatía? Digamos, porque efectivamente la inclusión después de la graduación, la inclusión después del egreso, está dado justamente porque logremos tener una oferta de grado y de posgrado, una oferta académica de grado y de posgrado de alta calidad. Argentina tiene alrededor de 1.800.000 estudiantes, unas 7.000 carreras de grado y posgrado habilitadas, tiene 110.000 estudiantes de posgrado en el sistema público, pero es importante que veamos las otras cuestiones, porque la calidad también tiene que ver no solo con cumplir determinadas instancias de acreditación de carrera, de evaluación institucional, e incluso de funcionamiento, como digo yo, del funcionamiento democrático de las instituciones, de los órganos de cogobierno, del ejercicio de la autonomía plena por parte de las instituciones, de la generación y la vinculación, de la generación de conocimiento y la transferencia de ese conocimiento que se haga a la sociedad y del vínculo con el sistema socioproductivo, y aparece esta discusión respecto de la pertinencia, que para mí es un concepto que está fuertemente asociado a la calidad, que tiene que ver con la capacidad que tienen las instituciones de dar respuesta a los requerimientos de la sociedad. Y parte de esa respuesta se mide en la calidad del graduado, en la calidad de la producción universitaria, en la calidad de la inserción de la universidad en su territorio. Por eso también es importante poder pensar en cómo desde el modelo reformista se protege estos avances que hemos tenido como sistema en términos de la calidad, pero también cómo se trabaja sobre la pertinencia. ¿Cuáles son las dificultades que tienen nuestros jóvenes y en dónde se radican esas dificultades para incorporar
más jóvenes que se formen en las áreas de las ciencias básicas, de las aplicadas, de las tecnologías, no porque no sea importante la formación en humanas y sociales, pero tenemos una matrícula de casi el 50% radicado en esas carreras, y si a eso le sumamos la matrícula de las áreas de salud, prácticamente el 70% de nuestros estudios universitarios nuestros estudiantes universitarios están concentrados en esas ramas. Y es importante entender que los países se desarrollan hoy, tienen un solo recurso diferencial, que es el conocimiento. Y ese conocimiento se genera de manera interdisciplinaria, y ese conocimiento se genera dando respuestas a las demandas científico-tecnológicas que aparecen desde los mercados productivos, desde el mundo socioproductivo, y eso tiene su principal respuesta en la generación del conocimiento asociado a las disciplinas de las áreas científicas básicas y aplicadas. Entonces me parece que es importante pensar como reformistas cómo trabajamos para que efectivamente enfoquemos nuestra formación y nuestros jóvenes elijan una formación que incluya donde predominen las ciencias básicas y las ciencias aplicadas a la hora de su elección. Y por supuesto también una calidad que repase o revise fuertemente los contenidos curriculares y cómo se organizan estos, porque ahora vamos a ver algunos datos que llaman la atención respecto, por ejemplo, de lo que tarda en terminar una carrera un estudiante, y cómo luego también requiere, o sea, yo siempre les digo a mis alumnos, si ustedes llegaron hoy a la universidad, hoy en primer año, no se van a ir nunca, porque la verdad es que el proceso de educación es un proceso que uno empieza por allá más o menos cuando tiene 2 o 3 años y no se termina nunca, siempre vamos yendo y volviendo al sistema educativo bajo distintos formatos, bajo distintas modalidades y formalidades para seguir ampliando nuestro bagaje de conocimientos, ¿no? Y esto también requiere que la universidad entienda que este es uno de los desafíos en los que se va a enfrentar en lo que sigue. Bueno, acá hay algunos datos de la calidad que para lo que estamos conversando hoy no son muy importantes. Sí es cierto que esto que tiene que ver con el compromiso con la sociedad, que es un poco esto de la responsabilidad social, que se ata de alguna manera a la cuestión de la pertinencia que yo hoy les estaba planteando. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la Universidad Argentina respecto de su propia sociedad? En un país donde la pobreza alcanza hoy, ya no podríamos ni siquiera decir el número, pero vamos a tomar el número que teníamos a fines del año pasado, el 30%, el 32%, seguramente salgamos de esta pandemia con un 50% de pobres, o un número bastante cercano a eso, con una caída del PBI del orden de 10 puntos, 8, 10, 12 dicen los más pesimistas. Las universidades tienen una enorme responsabilidad, pero no solo por una cuestión de presupuesto, que es sostenido por el enorme esfuerzo de esos argentinos, sobre todo aquellos argentinos que menos acceso y posibilidades tienen, porque justamente son quienes en un sistema tributario tan regresivo como el nuestro, donde los principales impuestos están puestos en el consumo y en la inflación, son los que menos tienen, los que más impuestos pagan. Las universidades tienen una gran responsabilidad porque son estratégicas para mejorar las condiciones de desarrollo de un país que necesita desarrollar su industria, que necesita desarrollar sus economías regionales emergentes y que necesita generar profesionales, técnicos y científicos que garanticen la inversión de ese conocimiento y la transferencia al mundo socioproductivo. La realidad es que tenemos hoy en general, en las revisiones respecto, por ejemplo, de estos números de calidad, números en los cuales tenemos que hacer hincapié. Argentina tiene una relación docente-alumno muy relevante, un docente cada 9 alumnos, pero solo el 15% de sus docentes tienen título de posgrado, alrededor del 10% título de doctor, solamente 10 universidades tienen planes estratégicos de desarrollo. Sin embargo, el 50% de las mismas han tenido evaluación externa.
casi el 40% son titulaciones acreditadas, y cuando se termine la acreditación de contador y abogado, que está en pleno proceso, vamos a estar prácticamente en un 50%, 60% de las titulaciones acreditadas. Pero los planes de estudios de Argentina no están ayornados a una realidad económica mundial o de producción del conocimiento. Tenemos una oferta fuertemente distorsionada hacia las cuestiones vinculadas a las ciencias humanas y sociales, y en promedio, en cualquiera de las carreras que nuestros jóvenes estudien, tardan prácticamente entre 1,5 y 2 años más en recibirse. Estos datos de presupuesto tienen un tiempito, porque la verdad es que entre que en el 2019 los datos de presupuesto no fueron muy claros y el 2020 no tenemos presupuesto universitario, no sabemos muy bien cuáles son esos datos, pero en definitiva hoy el presupuesto universitario debería estar alrededor de los 200.000 millones de pesos. Entonces, vale la pena preguntarse cómo damos respuesta a ese requerimiento social con estos términos. Y aparecen algunas cuestiones que para mí hoy son los ejes de la discusión reformista en torno a la Universidad Argentina. Vamos a controlar el horario, estamos bien. En primer lugar, la Universidad Argentina tiene la responsabilidad de involucrarse con la secundaria. Cuando estuvimos en el gobierno llevamos adelante lo que fue la secundaria 2030, el plan de secundaria 2030, que incorporaba distintas variables como el mejoramiento de la enseñanza de la matemática, la formación en ciencias, la incorporación del aprendizaje en servicio, distintas dimensiones que indudablemente mejorarían la formación de nuestros jóvenes. Esto tenía una línea directa con un programa que llevamos adelante de la Secretaría de Políticas Universitarias, que hoy está en rediscusión por las nuevas autoridades, pero que prácticamente todas las universidades del país lo siguen implementando, que es el programa Nexos. ¿Qué significaba Nexos o qué significa Nexos, independientemente del nombre? Articulación. Significa responsabilizarnos como universidad de los chicos que no llegan, este debe de los reformistas respecto de la inclusión. Hasta aquí, ingreso irrestricto y gratuidad. Bárbaro, pero los que llegan se van, y los que no llegan, no podemos incorporarlos al sistema educativo. Entonces Nexo nos abría la puerta para decir cómo trabajamos con la secundaria de manera colaborativa, cooperativa, asociativa, para que la mayor cantidad de jóvenes llegue a la universidad, entendiendo que es el único camino de desarrollo que tenemos. Por el otro lado están las becas, pero las becas entendidas como una estrategia integral. Por supuesto que tienen que contemplar la situación socioeconómica de quien la va a percibir, y tiene que justamente permitir que aquel que tiene menos posibilidades económicas, estas becas le permitan acceder a pagar parte de los gastos que los estudios demandan. Pero también tienen que ser becas que premien el desempeño, también tienen que ser becas que contemplen los distintos estadios de la formación del estudiante. No se trata solo de ingresar a la universidad, sino que también significa poder avanzar en los estudios universitarios. Y en torno de la educación superior, nosotros repasábamos una serie de cuestiones en donde justamente teníamos que tener una mirada fundamental por parte de los reformistas para incorporar en la educación superior, en esos planes de estudio, en esos trayectos formativos, nuevas cuestiones que hacían a la nueva definición del mundo universitario. En primer lugar, la perspectiva de género y diversidad, digamos, ¿no? Hasta aquí creemos que siempre es un problema de otros, no obstante, salvo por la noticia de ayer o anteayer que salió publicada en varios medios respecto de que las mujeres en Argentina tenemos en Scopus más citas que los hombres, las investigadoras argentinas, todavía aún la perspectiva de género sigue teniendo una desigualdad importante en la universidad, pese a que hemos avanzado las mujeres en la formación, en las carreras técnicas, que hemos logrado prácticamente ser el 60% de la matrícula universitaria, ser el 60% de la graduación, aún todavía tenemos deudas importantes respecto del rol de la mujer en la universidad, respecto del rol de la mujer en la conducción de la universidad y por supuesto también en la vida política de la misma. También con la diversidad tenemos deudas sobre las cuales aún tenemos que trabajar.
Y esta perspectiva de género tiene que trascender las cuestiones de políticas puntuales por parte de las instituciones, o las cuestiones de políticas institucionales, para incorporarse en todo el proceso formativo, de extensión y de investigación que se da dentro de la propia universidad. La internacionalización, claramente el mundo es un mundo global. El COVID-19, si necesitábamos una prueba final, nos lo ha demostrado. Y por lo tanto la mirada internacional, la mirada que comprende la aldea global, tiene que estar incorporada en la formación de nuestros jóvenes y también en las perspectivas de las políticas de educación superior institucionales y nacionales que se planteen. La calidad institucional, entendida no solo desde la mirada del proceso formativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también desde el funcionamiento democrático de nuestras instituciones, justamente para garantizar que estas transformaciones que hay que llevar adelante tengan posibilidad de ocurrir. La transparencia en la gestión, que hace a la calidad institucional y que es también la principal fuente de la rendición de cuentas a la sociedad, no en términos de la rendición de cuentas contables, sino en términos de la rendición de cuentas políticas. Esto que yo les decía hace un ratito, no sabemos qué número de pobres estamos manejando, si un 30, un 40, un 50, el número que sea es un número terrible para un país como el nuestro, es terrible para las generaciones que siguen. Y debería ser hoy el tema que más nos preocupe. Bueno, justamente las universidades deberían ser el modelo de transparencia que tome la política argentina para justamente poder contribuir con transparencia, con no corrupción, con libertad de expresión, con libertad política en los modelos de conducción. Una oferta académica que se ayorne a los desafíos del momento, en áreas de vacancia, pero también que entienda las áreas de vacancia no solo en términos de titulaciones o en términos de disciplinas, sino que incorpore la mirada de lo interdisciplinar, que incorpore la necesidad de distintos niveles formativos. No todas las demandas se van a dar respuestas con un título de grado, sino que también el desarrollo del posgrado, la formación de posgrado de nuestra población y de los distintos trabajadores y de distintos protagonistas del mundo productivo y del mundo laboral, es importante para justamente poner en crisis esos procesos. La necesidad de la planificación en términos del desarrollo institucional como sistema universitario, pero también hacia dentro de cada una de las instituciones, porque además la planificación es lo que nos va a permitir de alguna manera garantizar estas cuestiones vinculadas a la calidad, a la transparencia, a una oferta académica dinámica, jornada, flexible, que dé respuestas pertinentes a la demanda social. Entender que el proceso que vamos a enfrentar a partir de la salida de esta actualidad, pero que ya lo veníamos enfrentando y que requería justamente del esfuerzo de la educación superior, tiene que ver con un enorme compromiso que deberá asumir la Universidad Argentina respecto de la recapacitación, de la reformación, de la nueva formación de personas que van a ver disminuidas fuertemente sus fuentes de ingresos, sus posibilidades de trabajar, justamente a partir del cambio que se va a ocurrir en todo el mundo a partir de la situación de la pandemia, pero que no hizo más que acelerarlo. Era un cambio que se venía percibiendo en los distintos mercados productivos y laborales. Y bueno, nosotros tenemos una responsabilidad que tiene que ver justamente con contribuir a profesionales y a reentrenamiento de aquellos que ya estaban insertos en el mundo laboral a través de distintos espacios formativos, de distintos trayectos formativos, para que puedan seguir insertándose y de alguna manera liderar también, gestionar y liderar los cambios que ese mundo del trabajo les está ocurriendo, que en el mundo del trabajo están ocurriendo. Ocurre también que esto va a ir de alguna manera complementado con la necesidad de incorporar a nuestros jóvenes la capacidad emprendedora. Vamos a un mundo donde justamente esa capacidad emprendedora y esa posibilidad de generar
conocimiento y de poder lograr con ese conocimiento generar nuevos estilos de consumo, nuevos estilos de vida, nuevos estilos de producción, va a ser protagonista. Eso va a ser protagonista del mundo que viene. Todo esto debería darnos como resultado una educación superior mucho más fuerte y competitiva, pero fundamentalmente nos debería dar como resultado un graduado universitario del nivel que fuese, mucho más formado y preparado para afrontar los desafíos ciudadanos y los desafíos que el mundo productivo y el mundo del trabajo hoy traen. Un mundo productivo y un mundo del trabajo que indefectiblemente necesitamos cambiar, que justamente vienen reflejando las desigualdades profundas que hay en nuestro mundo y en nuestro país en particular, pero que necesitan justamente de nuestros graduados universitarios para que lo pongan en crisis y lo puedan cambiar. Entonces digo, tenemos que preparar jóvenes mucho más flexibles, pero también tenemos que preparar jóvenes que puedan liderar esos procesos de cambio para construir una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades, más equilibrada, que nos permita desarrollarnos de manera diferente, que tenga una mayor calidad de vida de las personas, pero que a su vez garantice crecimiento y desarrollo humano en términos equilibrados, en términos equitativos. De alguna manera esto implica vencer las dicotomías que se presentan siempre en estas discusiones respecto de masividad, calidad, educación gratuita, no gratuita, ingreso restricto, no restricto, para entender que la educación superior hoy ya no es una cuestión de azar o una cuestión de suerte, sino que debe ser reconocida como un bien público y social, como un derecho humano y universal, y que el Estado tiene el deber de garantizarla. Y tiene el deber de garantizarla en términos de inclusión, en términos de calidad y en términos de innovación, porque mucho de esto que hemos conversado en esta última parte de la presentación tiene que ver con eso. Yo hacía un tiempo ya que venía incorporando la dimensión de innovación en mis conversaciones, y todo el mundo tiende a pensar que la innovación es incorporar la tecnología en las clases. Y la verdad que la innovación tiene mucho más que ver con pensar una educación superior diferente, que atienda a grupos diferentes, que incorpore perspectivas de formación diferentes, que dé respuestas a espacios y a demandas distintas, y que por supuesto genere ese nuevo ciudadano del mundo universitario, que ponga en crisis los modelos productivos y laborales que hoy se están desarrollando. Entonces, me parece que si esta es nuestra convicción como reformistas, es la base de ese papel estratégico que tiene la universidad en los procesos de desarrollo sustentable de los países, en particular de los países de nuestra región, y define o condiciona la relación del Estado con las universidades para que esto ocurra de manera articulada. La formación entonces del estudiante hoy tiene que estar vinculada a formar un individuo altamente preparado, altamente capacitado para afrontar los desafíos de un mundo muy incierto, pero que también necesita que ese individuo esté altamente comprometido con el desarrollo social, que pueda defender los valores de la democracia, que pueda defender los valores de la solidaridad, que esté comprometido en las luchas por la democracia, por la solidaridad y también por el cuidado del medio ambiente. Entonces, la Universidad Argentina tiene que tomar este compromiso de integración con nuestra comunidad, volver a poner en pie el espíritu transformador que nos identificó a partir de la reforma, para trabajar por una sociedad con más equidad, inclusiva, donde los valores de la justicia social y la profundización de la democracia y el cuidado de los valores democráticos son las expresiones máximas de aspiración de la ciudadanía. Me parece que esto es muy importante. Y por último, una pequeña reflexión de los tiempos que vivimos. La verdad es que
La pandemia nos ha puesto a todos en una disyuntiva importante respecto de quiénes pudimos dar respuestas en esta situación y a quienes las cuestiones se les hicieron más difíciles. Y la realidad es que como en todo conflicto mundial, o como en toda situación conflictiva de carácter mundial, los que más lo sufren son las sociedades más desiguales. Y la verdad es que nosotros nos vamos encontrando día a día con que tenemos una sociedad enormemente desigual, y una desigualdad que se profundiza en la medida que estos tiempos van pasando. Quienes trabajamos en educación, tenemos una sola certeza, que es el cambio, que estamos siempre en un escenario de cambio permanente. Y justamente los reformistas del 18, de alguna manera pusieron a ustedes, a los estudiantes, como los garantes del cambio y de la vigencia de esa reforma, y han heredado ese legado, hemos heredado ese legado a lo largo de estos 102 años que hoy se cumplen. Pero yo creo que son ustedes, los jóvenes, los estudiantes, los protagonistas de la vida universitaria, quienes nos tienen que interpelar, quienes tienen que demandar, quienes tienen que reclamar, cuestionar y construir esos nuevos hombres y mujeres libres e iguales de nuestro país. En la medida en que dobleguen los dolores que nos quedan, es que van a conseguir las libertades que nos faltan. Muchísimas gracias y bueno, quedo abierta a las preguntas o a las conversaciones que les parezcan. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir estas ideas con ustedes. Muchas gracias, Tania. La verdad que bastante clara la explicación, muy interesante. Tengo algunas preguntas del público para que puedas ampliar tus conceptos. Una de ellas, bueno, está relacionada con los estudiantes y dice así: ¿cuál cree usted que son los desafíos de la militancia estudiantil hoy? Por ejemplo. ¿Cuáles son? Primero, estudiar. Capaz que no es muy simpático, pero lo primero que tienen que hacer los militantes de todas las fuerzas políticas es prepararse y estudiar. Tenemos una enorme crisis de dirigencia política que se profundiza con el paso del tiempo y tenemos que ser quienes demos el ejemplo de estudio, de esfuerzo, de capacidad. Tenemos que ser realmente un ejemplo en las aulas, un ejemplo en los pasillos, un ejemplo vivo, caminando, de lo que significa el esfuerzo de estudiar. Y porque además tenemos que poder decirles a todos que estamos convencidos de que estudiar es el camino y que es lo que nos permitirá llevar adelante el desarrollo del país. Por otro lado, yo creo que el otro desafío que tiene la militancia, en particular la militancia reformista, tiene que ver con seguir sosteniendo sus banderas, las banderas que a lo mejor, como les decía recién, se van modificando porque se modifica el entorno, porque cambia el mundo en el que nos insertamos, pero que siguen teniendo las mismas raíces que tienen que ver con esto del valor de la democracia y el valor de la institucionalidad, y el valor de la movilidad social y del crecimiento social de manera equitativa. En un contexto político que yo sé que es muy difícil, porque uno mira a su alrededor y muchas veces ve que las construcciones políticas de alguna manera a veces ponen en cuestionamiento esas ideas. Pero me parece que hay que seguir sosteniendo las ideas como militancia y sobre todo tenemos que aprender a ser tolerantes. Y se los digo después de 20 años de experiencia, digamos. Cuando yo tenía la edad de la militancia universitaria era muy crítica de todos los procesos políticos partidarios y de los procesos de gobierno, y luego de caminar un poco más y de tener experiencia, uno aprendió a ser tolerante, y a poder discutir y a poder construir a partir del disenso. Entonces, saber que muchas veces no nos vamos a encontrar con toda la gente que piensa igual que nosotros, pero que tenemos que poder encontrar los puntos de equilibrio para construir a partir de ese disenso. Entonces, si ustedes me dicen desafíos, 3. 1, estudiar, ser de los mejores,
porque hay que estar preparados para gobernar nuestras universidades, nuestras municipalidades, nuestras provincias, nuestro país, en un mundo cada vez más difícil. Entonces tenemos que estudiar, prepararnos mucho para llevar adelante esas responsabilidades. 2, construir desde el disenso. 3, defender nuestras banderas en condiciones que a lo mejor no son las óptimas, pero defender banderas que además sí, teniendo la misma base ideológica, se puedan reconstruir de acuerdo al entorno en el cual nos movemos. Así que me parece que pasa por ahí, por estudiar y formarse mucho, por construir desde el disenso y por sostener las ideas. Muchas gracias, Tania. La verdad que ha cubierto varias de las preguntas que tenía. Hay otra pregunta del público que está relacionada con ¿qué lugar debe tener la extensión universitaria en nuestras universidades? Muy buena esa pregunta, porque además no la toqué prácticamente en la presentación. Para mí la extensión universitaria, que también nos la dejó la reforma, quizás como la función que la reforma incorpora a nuestras universidades, es clave, porque se vincula mucho con esta necesidad de rendir cuentas a la sociedad, con este compromiso social de la universidad. Una extensión universitaria que yo siempre digo es como la primita, la hermanita pobre, la cenicienta de las funciones universitarias, porque no tiene un CONICET que la sostenga por fuera, porque a la hora de definir los fondos no tiene la prioridad de las aulas. Entonces yo creo que hay 2 o 3 cuestiones centrales para la extensión universitaria. El primer desafío es incorporarla a la dimensión de calidad. Lo que hacemos en términos de la extensión universitaria tiene que tener calidad, y esa calidad viene dada por la pertinencia. Tiene que dar respuesta efectiva a la demanda de la sociedad. Y yo creo que mucho de lo que ocurrió en estos meses aciagos de la pandemia en Argentina tienen que ver con la extensión universitaria. Por supuesto que el Twitter se lo llevan los científicos del CONICET que desarrollan el test rápido de COVID, digamos, y es lógico, ¿no? Pero la realidad es que en cada una de nuestras ciudades, en cada lugar donde hay una universidad, hubo una actividad de extensión universitaria vinculada fuertemente al accionar de nuestros jóvenes fundamentalmente y de muchos de nuestros docentes, que tenían que ver con acercar la universidad a quienes más lo necesitaban. Entonces me parece que realmente la extensión universitaria tiene un fuerte rol a cumplir en todo el proceso que sigue. Y la segunda cuestión tiene que ver con la curricularización de la extensión universitaria. Nosotros necesitamos que la extensión universitaria forme parte del currículo de formación. Tenemos que tener nuestras horas de práctica social, intervención profesional, la denominación que querramos encontrarle, que sea transferir al medio el conocimiento y las acciones que se desarrollan dentro de la universidad. Y esto es algo que los reformistas actuales tenemos que lograr poner en práctica. Alguna cosa empezó a darse, me parece que tiene mucho que ver con entender que estamos en un contexto cambiante y que necesitamos dar respuestas a una sociedad que lo demanda tibiamente, porque seguimos siendo de las instituciones mejor valoradas, pero que indudablemente nos necesita. Muchas gracias. Le hago la última pregunta en virtud del tiempo. Sí, sí. Está relacionada con lo que estaba hablando recién, y es si en su opinión hacen falta reformas curriculares para modernizar las universidades. Sí, yo creo que hacen falta reformas de 3 caracteres o tres líneas de reforma. En primer lugar, creo que hacen falta reformas institucionales que tendrán que ver con la heterogeneidad de cada universidad, pero que garanticen la democratización de la universidad, el funcionamiento democrático de sus órganos de cogobierno. Me parece que eso es importante. La segunda línea de reformas tiene que ver con una línea de reformas académicas. Yo creo que tenemos que discutir en serio la posibilidad de acortar las carreras universitarias a partir de revisar los planes de estudio, donde suele haber mucho solapamiento. Aquellos que hemos pasado o que hemos de alguna manera protagonizado algún espacio de acreditación de carreras lo sabemos. Y hay que lograr vencer esa tensión entre el docente que necesita preservar su espacio
de formación para que justamente tenga una mirada más interdisciplinaria de la formación de nuestros estudiantes universitarios, y también la necesidad de dar respuestas más rápido a las demandas del medio, del entorno. Entonces me parece que una de las reformas académicas tiene que ver con eso, la otra tiene que ver con la incorporación de la práctica social o del aprendizaje en servicio, de lo que a ustedes, el nombre que más nos guste, la práctica profesional durante la carrera, digo que tiene que ver con esta posibilidad de llevar extramuros la actividad universitaria. Entonces me parece que esto tiene que incorporarse. Y después todas las cuestiones que veíamos en el final, bueno, cómo trabajamos la internacionalización desde los planes de estudio, desde los currículums, cómo trabajamos las perspectivas de género y de diversidad, cómo valorizamos la formación de posgrado, los tiempos que todo eso maneja, la necesidad de que nuestros jóvenes se sigan formando a lo largo de toda la vida y entiendan que va a ser un ida y vuelta permanente a la universidad, y eso va a requerir que la universidad también revise sus modelos formativos. Es muy difícil hoy pensar que alguien cuyo mercado laboral le está cambiando cada 6 meses, cada 12 meses, con suerte, si no es menos, acepta hacer una maestría de 2 años y medio, 3, más una tesis de 1 año más. Digamos, hay que pensar en otro tipo de formaciones que pongan en crisis todo eso y que de alguna manera reformen esas cuestiones que a lo mejor son las más conservadoras que hoy tenemos, pero porque fundamentalmente hay que cambiar el eje desde donde miramos la formación académica. Yo un poco lo decía en el final, el eje tiene que estar puesto en los estudiantes, ellos son los protagonistas. Entonces nosotros los docentes tenemos que hacer un aporte fuerte a eso, a cambiar el eje, a dejar de mirar los planes de estudio, las carreras, las instituciones de nuestra óptica para mirarlas en pos del estudiante. Nosotros cuando un chico hoy se inscribe en la universidad, cuando se inscribe en la Facultad Regional Tucumán de la Tecnológica, le estamos diciendo que dentro de 7 años dentro de 5 en los papeles, pero en la realidad dentro de 7 le vamos a dar un título de ingeniero en las áreas que sea, pero que no sabemos qué va a terminar trabajando, no sabemos cómo va a ser su trabajo. Por eso es importante pensar en la flexibilidad curricular, en la flexibilidad de la formación, en una formación más corta, pero que a su vez nos permita tener un vínculo permanente con ese graduado universitario a lo largo de toda su vida. Eso me parece que es lo que tenemos que cambiar, que requiere un cambio de mirada. Muchísimas gracias, Dania, en nombre de nuestra Casa de Estudio. Un gran agradecimiento a tu persona por esta exposición. Y también le queremos agradecer a todo el público presente que estuvo en este auditorio y que los invitamos a las 18 horas cordialmente a otra exposición, pero ya en el marco del Día del Ingeniero, que justamente es mañana. Así que la cordial invitación con la disertación del ingeniero Lucas Bernardi, directamente de los Países Bajos, desde Holanda. Muchas gracias, buenas tardes. 102 aniversario de la Reforma de 1918. Conferencia virtual. La Reforma Universitaria y sus desafíos en el siglo XXI. Magíster Dania Tabela.